El trading es el único sitio donde robar no solo es legal, sino que además es la única manera de ganar el juego. El problema de este juego es que está manipulado. Por eso es necesario que aprendas de cómo invierten los bancos y así tendrás alguna mínima posibilidad de poder ganar este maravilloso juego. El objetivo de los bancos no solo es desprenderte de tu dinero, sino que además ofrecerte liquidez. Por ejemplo, si queremos vender una propiedad, seguramente tardemos unos meses en venderla, eso significa que la propiedad es un activo poco líquido, en cambio si queremos comprar o vender en el trading, podemos hacerlo en segundos, lo cual el forex, acciones, criptomonedas o contratos de futuros, son activos líquidos porque permiten comprarlos o venderlos de forma inmediata. Y esta liquidez la proporciona el algoritmo bancario. Sabiendo eso tenemos una gran ventaja para entender la increíble estrategia que usan los bancos para amasar la enorme fortuna a costa de inversores más inexpertos. Las zonas donde hay más liquidez dentro de un gráfico es cuando el precio se da la vuelta, en estos puntos es donde se acumula el mayor número de compras y ventas. Si la gráfica fuera un coche, cada giro del coche representaría acudir a una gasolinera a reponer combustible para poder seguir circulando. Es exactamente así como funciona un algoritmo bancario. Antes de realizar un movimiento a la baja, el banco hará un desvío para buscar la liquidez necesaria y una vez tenga el depósito lleno, lo gastará en seguir su camino. Para saber cuándo el precio se dará la vuelta, tan solo debemos de mirar el patrón bajista. Cada vez que sale un nuevo pico, este sale por debajo del pico anterior. En los picos de abajo pasa exactamente igual, cada pico es inferior al anterior. Entonces en este panorama, podemos esperar a que el precio siga cayendo. Ahora bien, podemos ver que hay un pico que ha superado al pico anterior y ahora es más alto. Aquí ya tenemos una gran pista de que el mercado bajista probablemente se ha acabado y esa es nuestra oportunidad de entrar al alza. Quizás pienses que entrar en este punto es inteligente, pero recuerda que los bancos, antes de realizar un movimiento tienen que buscar la liquidez necesaria. Lo que debemos de hacer aquí es trazar nuestro último pico y esperar a que el precio regrese en busca de la última zona de liquidez, y aquí es donde podemos realizar nuestra operación alcista. Lo mismo pasa en un gráfico que sube, vemos que los picos de arriba son cada vez más altos, al igual que los picos de abajo, pero el mercado acaba de hacer un pico más bajo que el anterior. Aquí es donde ya podemos sospechar que los bancos quieren ir a la baja, pero antes de hacerlo, irán a buscar la última liquidez y esta liquidez se encuentra aquí. Nosotros podemos aprovechar y realizar nuestra venta en este punto y luego ir hacia abajo junto al dinero de los bancos. La otra forma de detectar un giro de precio es cuando una tendencia bajista no logra hacer un nuevo pico más alto y tampoco logra hacer un pico más bajo. Este método se llama bake-off. Estos rangos se crean cuando un inversor grande en un mercado bajista está saliendo del mercado. Cada vez que sale, el precio sube, pero como es una tendencia bajista, el mercado empuja el precio a la baja y el inversor grande vuelve a salir y se vuelve a crear un movimiento alcista. Su objetivo es salir o entrar al mercado sin que el precio se mueva a ninguna dirección. En vez de vender todo de golpe, lo que hacen es soltar posiciones poco a poco. Pero la cosa no queda ahí, ya que una vez han liquidado todas sus operaciones, engañan al público general rompiendo el soporte creado, los inversores empiezan a vender en masa creando una nueva zona de liquidez, el algoritmo bancario aprovecha para comprar al precio más bajo del gráfico y hacer disparar el precio al alza. Y antes de seguir con su tendencia alcista, es probable que vuelva a buscar más liquidez y es cuando nosotros podemos entrar al mercado junto al algoritmo bancario. En este movimiento alcista, podemos ver cómo los picos empiezan a estancarse, ni suben ni bajan. Lo que debemos de esperar es cuando el precio rompe la resistencia haciendo creer a los inversores que habrá un movimiento alcista, es cuando todos los inversores empiezan a comprar, mientras tanto el algoritmo bancario empieza a venderles en masa. Antes de hacer un movimiento bajista, el precio a veces va a buscar liquidez a la nueva zona y es cuando nosotros debemos de aprovechar y entrar a la baja. Veamos el método en un ejemplo real. Vemos un precio que está creando picos cada vez más bajos, hasta que en un punto el precio rompe el pico anterior, mostrándonos un gran interés alcista. En este punto nosotros debemos de trazar nuestra zona de liquidez. El patrón de velas que vemos aquí es el más indicado para esta estrategia, ya que la vela bajista nos muestra decisión y la alcista nos demuestra todavía más fuerza. Podemos interpretar esto como si alguien pusiera mucho dinero a la baja y luego mucho dinero al alza. Aquí debes de elegir tu propio estilo para trazar una zona. Algunas personas enmarcan la última vela bajista y crean su zona de interés, otros prefieren marcar solo el cuerpo de la última vela y buscar una entrada al 50% de la zona. Y ahora se ha descubierto que también se puede implementar order flow para intentar crear una zona lo más precisa posible de entrada. Veamos cómo.
Sabemos que el algoritmo bancario busca liquidez, eso significa que intenta vender a los compradores y comprar a los vendedores. Si nos fijamos en nuestro patrón, hay un pequeño espacio entre la mecha y el cuerpo. Ese pequeño espacio nos indica que habían compradores, pero los vendedores no entraron en este punto. Para verlo más claro, convirtamos este patrón en un gráfico de líneas. Podemos ver que el precio ha subido, ha bajado y ha vuelto a subir con tanta fuerza que el precio no ha regresado en esta parte de la vela. Eso significa que aquí hay vendedores interesados en vender, entonces esta zona es la más interesante de trazar porque sabemos que el algoritmo bancario debe de ofrecer liquidez y le viene muy bien que le vendan en un punto tan bajo. Nuestro stop irá en la parte más baja de los cuerpos de las velas, y si nos fijamos el precio entra en nuestra zona con fuerza. Tenemos tiempo de sobras para realizar nuestra entrada y el precio se va con mucha fuerza a nuestro favor. Aquí podemos ver una tendencia alcista, lo sabemos porque los picos son cada vez más altos, sin embargo el próximo movimiento rompe el pico anterior. Ya sabemos que la intención del algoritmo bancario es ir a la baja, podemos ver nuestro patrón envolvente y trazar nuestra zona de liquidez, lo marcaremos desde la vela verde hasta el cuerpo de la vela roja. Ahora solo queda esperar a que el precio vaya a buscar la liquidez, haremos nuestra entrada aquí, nuestro stop irá encima del patrón. Y ya podemos disfrutar de un fuerte movimiento bajista junto a los bancos. En este ejemplo del método Bake-Off, podemos ver que el precio después de ser bajista ha entrado en un rango lateral. Eso significa que el algoritmo o bien está haciendo pequeñas compras para entrar al mercado, o bien está liquidando posiciones. Lo que debemos de esperar es que este rango haga un falso rompimiento dejándonos dos velas contundentes. Trazaremos nuestra zona a partir del vacío de liquidez entre la mecha de la vela verde y la vela roja. Y ahora solo debemos de esperar a que el precio regrese a la zona para realizar nuestra entrada, dejando el stop por debajo de los cuerpos de las velas. Podemos ver cómo el mercado sube de forma contundente, demostrándonos una vez más que este movimiento es del algoritmo bancario. Aquí tenemos un mercado alcista y el precio entra dentro de un rango. Podemos ver que se produce un falso rompimiento, dejando nuestro patrón de dos velas con mucha decisión debido a su tamaño. Podemos trazar nuestra zona y esperar a que el precio regrese a ella. Como podemos ver, el precio no logró llegar a la zona y se desplomó a la baja con mucha fuerza, lo podemos saber por esta vela roja tan grande. En esta ocasión elegimos tener más precisión a la hora de trazar zonas, pero pagamos el precio de que hayan oportunidades que se vayan sin nosotros. A la hora de trazar zonas, debes de elegir muy bien una técnica con la cual te sientas más cómodo. Por ejemplo, si te gusta entrar muchas veces al mercado, puedes trazar tu zona envolviendo las mechas de las velas. El problema de ello es que nuestro margen de entrada es tan grande que nuestro beneficio será de 1 a 1,5. Significa que por cada dólar que ponemos en riesgo, tenemos la posibilidad de ganar $1,5. Para una estrategia común es un riesgo-beneficio muy atractivo, pero para el potencial de esta estrategia es un riesgo-beneficio muy humilde. Otra forma es trazar solo los cuerpos, dejando las mechas fuera. De este modo disminuimos un poco más nuestra zona de liquidez y aumentamos el riesgo-beneficio. La que mejor resultados da es la zona del vacío de liquidez, que iría desde el cuerpo de la vela verde hasta la mecha de la vela roja, ya que sabemos que el algoritmo va a volver a esa zona para ofrecer liquidez. Y por último podemos centrarnos en el cuerpo de la última vela más pequeña, ya que fue el punto donde el gráfico pasó de alcista a bajista, es la zona más importante, y aunque el riesgo-beneficio se dispara a 60 a 1, significa que arriesgamos $1 para ganar $60, pero con lo que nos toparemos es que muchas veces el precio no llegará a ese punto, y nos dejará sin la posibilidad de entrar al mercado como en este caso. Intenta no guiarte por el riesgo-beneficio sino lo que a ti te haga invertir más cómodo. Es importante que sepas analizar en macro y micro. Macro no es otra cosa que ver el movimiento general del mercado. En este caso podemos ver una clara tendencia bajista, y el mercado micro es todos estos movimientos pequeños de la gráfica. Entonces nosotros buscaremos oportunidades en micro pero teniendo en cuenta que la tendencia es bajista en macro. Por ejemplo, si tomamos una oportunidad contra tendencia de macro, la zona más segura para nuestra salida es el pico anterior, ya que sabemos que el mercado puede darse la vuelta en cualquier momento y lo hará en una zona donde haya liquidez. En cambio, si nosotros tomamos nuestra operación a favor de la tendencia macro, nuestra recogida será en el último pico del análisis macro, ya que sabemos que en una tendencia bajista como mínimo el precio debería de llegar a esa zona. Como puedes ver, dependiendo de donde tomemos la operación en macro, nuestra recogida de las ganancias varía pudiendo llegar a riesgo-beneficio astronómico.
Una buena forma de poner en práctica todo lo que aprendes es usar un simulador gratuito. Podrás buscar oportunidades clicando sobre este botón. Cada vez que lo hagas te aparecerá una nueva gráfica. De este modo ya no tienes que esperar durante horas para encontrar las oportunidades. Una vez veas una entrada, elige a qué dirección irá el precio. Para salir del mercado, clica en cualquiera de los 3 botones. De este modo tan sencillo puedes practicar todo el tiempo que necesites hasta volverte un experto. Veamos si ha quedado claro el método. Dime cuál de las 2 gráficas tiene la oportunidad correcta, la A o la B.